La SPC de Santo Domingo presenta. El tema a tratar es los mecanismos químicos de defensa en las plantas. Los autores de esta exposición son Granda Grace, Ramírez Talía, Troya Roberto y mi persona Torres Natalie, por el docente el ingeniero Freddy Enríquez. A continuación les voy a dar una pequeña introducción sobre el tema. Las plantas, como sabemos, deben enfrentarse a diferentes retos que les plantea su entorno y responder a ellos. Estas respuestas que se dan al ambiente biótico y abiótico les permiten mejorar la distribución de sus recursos para crecer, reproducirse y defenderse. Es por eso que no nos debemos de sorprendernos, porque las reacciones de defensa se reflejan en una diversidad bioquímica que tienen muy pocos paralelos con otros grupos de organismos. Es por eso que la enorme diversidad fitoquímica y el largo tiempo de evolución de este metabolismo han resultado en interacciones de complejidad creciente. Y estas interacciones con organismos microbianos, herbívoros y otras especies de plantas pueden ser de carácter positivo, negativo o neutral, ya que esto depende en cada caso de una serie de vinculaciones complejas sobre la mayoría de las cuales se conoce muy poco, pero en este tema hará hincapié en las interacciones que son de carácter negativo, que son casi siempre asociadas a la supervivencia entre el ataque y el predador o parásitos o patógenos que pueden atacar a la planta. Aunque los mecanismos químicos involucrados en estos tres tipos de interacciones pueden ser de naturaleza similar. A continuación, les voy a explicar sobre las interacciones entre plantas y microorganismos. Las interacciones entre plantas y microorganismos se vienen dando desde una función defensiva para los compuestos fitoquímicos. Se avanzó hace un siglo. Por ejemplo, en 1905, Maxwell Ward postuló que los anticuerpos y las toxinas producidas por las plantas tienen un papel importante, ya que enfrentan el proceso infeccioso. Estos compuestos defensivos se pueden encontrar antes de la infección o pueden ser sintetizados. Ya en 1941, Muller y Borger reafirmaron lo que había dicho Ward, ya que ellos bautizaron a estas respuestas de las plantas como fitoalexinas, que son compuestos químicos sintetizados por las plantas en respuesta a una invasión microbiana. En 1960, Kruskan y Perrin dieron la aislación de la primera fitoalexina, que fue la isoflavonoide, que se la denominó como pisatina. Esta se había aislado a partir de las vainas de guisantes. Existen otros tipos de mecanismos de defensa en las plantas, que son los metabolitos secundarios. Estos, a diferencia de las fitoalexinas, permanecen siempre en las plantas y pueden ejercer una presión selectiva sobre los patógenos potenciales. A ese fenómeno se debe en parte a la enorme diversidad química de los productos naturales derivados de las plantas. La función primordial de los metabolitos secundarios no es solo antibacteriana o antifúngica, sino que también pueden inhibir la germinación de esporas. Estos metabolitos también dependen de su ubicación, ya que los compuestos antipatógenos difiere de la observada en los compuestos antiherbívoros o alelopáticos. Estos compuestos antipatógenos están en el exterior de los tejidos o en el interior de las vacuolas, y dentro de ellas se pueden encontrar aminoácidos como carbohidratos. Los patrones de activación biológica siguen relaciones taxonómicas diferentes, ya que las distintas familias vegetales poseen perfiles químicos característicos de las fitoalexinas, las cuales sugieren mecanismos de activación genética originados a partir de un antepasado común. La aparición de mutaciones de nuevas fitoalexinas constituye una estrategia para levantar un nuevo muro entre planta y el fitopatógeno, que
se han adaptado a sobrevivir al arsenal químico que existía con anterioridad. Es por eso que a través de la ingeniería metabólica se podría lograr resultados similares. Por eso que en un futuro se podrían introducirse genes que codifican la síntesis de fitoalixinas novedosas. Uno de los experimentos más recientes fueron desarrollados en el laboratorio de Brian M. C. Goncalves de la compañía DuPont, donde se logró la síntesis constitutiva de la glucósidos, el cual es un miembro de las fitoalixinas del tipo petorcapano. Esto se dio en las células en cultivos de maíz, donde el gen introducido de la enzima isoflavona sintasa provenía de la soja, que es una dicotiledona. Lo propio y lo ajeno. En caso de la invasión de tejidos vegetales por un microorganismo foráneo, la respuesta defensiva inducible más temprana es la muerte celular controlada. La respuesta hipersensible de las células vegetales ocurre en un lapso de 24 horas después que la planta percibe un patógeno potencial. Muerte celular programada o apoptosis. El objetivo de esta apoptosis en la zona en la que se ha detectado la penetración de un microorganismo patogénico es el de aislar al invasor. Estos mecanismos resultan óptimos en el caso de fitopatógenos que no son necrotróficos. Eso quiere decir aquellos cuyas toxinas propias provocan la muerte celular y secretan enzimas digestivas, las cuales permitirán al invasor que aprovechan todos los nutrimentos liberados del tejido muerto o pueden producir ambos efectos. Los mecanismos de defensa inducible requieren sistemas de percepción de microorganismos invasores que permitan activar los genes implicados en la respuesta defensiva. El primer inductor caracterizado en plantas fue una proteína de bajo peso molecular, monilicolina A, aislada del hongo Monilinia fructicola. Se han identificado numerosos inductores de naturaleza química diversa. Los sistemas de inmunidad intrínseca no se ordenan al reconocimiento específico de patógenos del organismo, que posee estrategias para poder evitar que sean detectados por el organismo hospedante, sino a la percepción de factores. Dicha naturaleza química indique una presencia de microorganismos potencialmente nocivos por mecanismos oportunistas. Como podemos ver en la imagen, exudados foliares compuestos de flavonas disueltas en una matriz de terpenoides recubren la superficie de las hojas de Primula auricula y presentan una estrategia defensiva de tipo consecutivo bastante común. Las flavonas son segregadas por las fitocromas glandulares de la superficie de la hoja. Respuestas locales y sistemáticas. Las respuestas de defensa se manifiestan en dos niveles. Dentro del primer nivel de respuesta, este es local, implica lo que es la síntesis de fitoalexinas y puede o no incorporar el elemento apoptótico de respuesta a la hipersensibilidad. Los efectos posteriores se manifiestan de forma sistemática por la señalización secundaria producida por células apoptóticas o células que ya hayan activado genes defensivos. Dentro del segundo nivel de respuesta, las respuestas secundarias preparan a tejidos y órganos para la defensa, en el caso de un proceso infectivo. Dichas reacciones comprenden una elevación dentro de los niveles de toxinas defensivas, constituidas de receptores de patógenos, de reforzamiento estructural de paredes celulares y tejidos. La señalización sistemática secundaria, esta se caracteriza debido a su complejidad. Dentro de esta
interviene en el metabolismo secundario y el patrón bioquímico de los lípidos de la membrana. En este nivel, la señalización, de forma general, se comparte entre las respuestas defensivas ante la agresión de microorganismos y ante la agresión de herbívoros. Todas las vías de señalización poseen elementos volátiles. Los tres elementos principales, en orden cronológico, son el etileno, el ácido salicílico y su éster metílico, y el ácido jasmónico y su éster metílico. Este último forma parte de un sistema extenso de mensajeros intracelulares e intercelulares. Bien. El etileno es la única hormona volátil específica de las plantas, la cual es de carácter mensajero en el área de tareas defensivas. La emisión de etileno por tejidos vegetales dañados permite la activación sistemática de los genes defensivos en tejidos sanos distantes a la hoja afectada o a la zona afectada, o de plantas alejadas que también podrían estar expuestas al mismo agente invasor o herbívoro. Otro mensajero volátil es el éster metílico del ácido salicílico, el cual es precursor de la aspirina. La producción de esta señal sigue un mecanismo similar a la del etileno. La emisión de este éster sirve como señal para ciertos depredadores, los cuales vienen a ser insectos herbívoros. Mediante esta estrategia, la cual es importante, la planta ayuda de forma externa y a la vez revela a otras plantas la presencia de un patógeno o predador. El metil salicilato, además de agente de señalización, participa en las interacciones alelopáticas. La vía de señalización más compleja conocida entre las plantas corresponde a la acción por lipasas y lipoxigenasas en las membranas celulares. La oxidación y degradación controlada de ácidos grasos insaturados de 18 carbonos de longitud, las cuales inician la ruta de los octadecanoides u oxipilinas. La función del metilhasmonato es en la inducción de genes relacionados con la defensa fue descubierta a finales de los 80 y esta identificación permitió eludir una vía compleja de señales que comprende un grupo aparte del hasmonato, una variedad de aldehídos volátiles denominados volátiles C6. Interacciones entre planta e insecto. Para lograr percibir la presencia de insectos herbívoros, las plantas se valen de las secreciones orales del artrópodo. Las defensas vegetales directas inducidas por los herbívoros sobresale la producción de metabolitos secundarios tóxicos o repelentes y las moléculas volátiles, las mismas que desempeñan un papel fundamental en la defensa indirecta de la planta. En algunos de los compuestos volátiles parecen ser comunes muchas de las especies, entre ellos los aldehídos, alcoholes, ésteres y terpenoides. Otros compuestos fitoquímicos tienden a ser contraespecíficos de cada especie. Los hay y los cuales sirven para atraer depredadores y parásitos que destruyan a los herbívoros agresores de otras plantas. Ciertas especies vegetales reclaman la ayuda de otros artrópodos. En casos complejos, la porción del ácido graso de ciertos compuestos, como lo es la bolicitina, sufre una modificación en el intestino de los insectos, lo cual termina en la emisión de compuestos volátiles. Estos atraen parásitos del insecto y, por tanto, defienden a la planta. La liberación de sustancias volátiles por las plantas reduce la herbivoria hasta un 90%. Los flavonoides modulan la ingestión y el desarrollo de la oviposición de los insectos. La identificación de mecanismos de respuesta hipersensibles contra insectos en varias familias de plantas respalda la hipótesis que admite una amplia distribución de tales mecanismos de defensa entre los vegetales. Un ejemplo es la avispa parasitoide, enemiga natural del pulgón, la cual se caracteriza por un ciclo biológico en que las hembras depositan un huevo dentro del pulgón donde se desarrolla 4 estadios larvarios.
se le considera importante dentro de un control biológico. Sin embargo, no implica la erradicación de las poblaciones de áfidos, aunque sí una reducción notable o considerable de la misma. ¿Cómo distinguen las plantas entre mordidas y heridas? De forma inevitable, los insectos herbívoros producen heridas en las plantas, y estos a su vez activan las defensas locales y sistémicas, en donde toma lugar la cistemina, el jasmonato, el ácido galacturónico y el peróxido de hidrógeno. La cistemina es un mensajero químico encargado de enviar las señales en respuesta a la mordida del insecto. Las señales son basadas en oxipirinas encargadas de producción de jasmonato, y este metabolito lidera el sistema de defensa contra los insectos herbívoros, los cuales son compuestos fenólicos y polifenoloxidasas. Existe una interacción entre los niveles del ácido jasmónico y los niveles del ácido salicílico. Los niveles elevados del ácido salicílico inhiben la síntesis del ácido jasmónico. Inhiben también la capacidad de la planta para responder a las señales causadas en el caso de una herida. Y en el caso del ácido jasmónico, este bloquea la capacidad del ácido salicílico en la producción de proteínas inducidas por patógenos. En base a la respuesta hacia los herbívoros, el ácido jasmónico desempeña un papel central en la acumulación de transcriptos en las plantas que son expuestas a los herbívoros. Como ejemplo de estos, Arabidopsis thaliana mostró que más de 700 ARN mensajero fueron afectados durante la respuesta hacia los herbívoros. Inhibidores de proteasas. Bueno, estas son pequeñas proteínas fabricadas por las plantas que actúan como defensa contra los insectos, como por ejemplo la Ismene amancaes, donde bloquean la síntesis de serina, cisteína y aspartato, los cuales se encuentran principalmente en los granos y en los tejidos de reserva de las plantas. Al momento de bloquear las proteasas intestinales, frenan el crecimiento y provocan la muerte de los insectos por ayuno. Como respuesta a señales producidas especialmente por plantas jóvenes, los inhibidores se sintetizan localmente y a distancia. Estas señales incluyen a los olisacáridos, al ácido abscísico y también a la señal cistemina, donde siempre persiste la respuesta local en toda la vida de la planta. Existen insectos que han optado por estrategias que evitan la defensa que producen las plantas, como por ejemplo el incremento de la actividad proteolítica, es decir, de los 4 endopeptidasas: serin, cisteín, aspartín y metalo. También la producción de enzimas proteolíticas insensibles a estos inhibidores, o la producción de proteasas que degradan a los inhibidores. Es más, existen poblaciones de insectos que en su genética pueden tolerar a los inhibidores de proteasas. Se tiene que el control biológico es una de las mejores alternativas para ya no usar insecticidas sintéticos y poder lograr reducir el impacto de los insectos en la agricultura, por medio de los enemigos naturales de las plagas. Pero sin embargo, hay organismos que viven en un medio multitrófico, donde interactúan de forma química y biológica. Es por ello que este método es muy complejo. Por eso se plantea comprender las interacciones entre planta, microorganismo e insecto, adquiriendo más información de fisiología y genética para poder reducir la velocidad que tienen los insectos en lograr tolerar naturalmente las plantas transgénicas.